Cuando uno examina cuál fue el modelo que se tuvo en cuenta en el siglo XIX, y no por una crítica a Vélez Sarsfield, sino porque era el modelo de la época, se pensaba en el hombre adulto, sano, educado y de clase media alta. Esta es la idea, nosotros denominamos paradigma, es decir, un modo de pensar que uno tiene atrás que precondiciona la mirada. Esto lo hemos cambiado profundamente porque no es lo que sucede hoy. El hombre está en el código, pero está también la mujer. Hay una regulación muy importante de derechos de la mujer que también es consistente con lo que hay el trabajo importantísimo que ha hecho este Congreso de la Nación en este tema. Y hay principios además, no solo reglas, principios importantes como decir que no puede haber una interpretación discriminatoria de los derechos de la mujer en general. O sea, son principios que son muy importantes. Si se piensa en el hombre y la mujer, en el siglo XIX se pensaba en el hombre adulto. Nosotros también hemos incluido al niño como sujeto de derechos porque está en la Convención y porque además hay mucha legislación, jurisprudencia y prácticas sociales. Y también al adolescente, que es muy importante. Hay muchas normas que fortalecen esta idea que hoy existe ya en la sociedad de cierto gradualismo, que el adolescente poco a poco va tomando derechos y los va ejerciendo. Entonces este gradualismo es conceder algunos derechos también a los adolescentes y también a las personas adultas. Hoy es un tema muy importante en todas nuestras sociedades donde la expectativa de vida es cada vez más extensa. Entonces, la persona adulta también es un sujeto, es un modelo a considerar. Por ejemplo, hay normas específicas que uno las lee y a lo mejor no las relaciona con este problema, como el tema de la prodigalidad, que ya está en el Código Civil actual a través de la reforma del 68. Pero uno de los problemas que se ven es que hay personas que se internan en edad adulta en establecimientos a ese fin y a veces se les obliga a firmar o se los convence para firmar actos de disposición. Bueno, ahí hay un instrumento que puede ser la lesión. Hay otras personas que entran en situaciones donde empiezan a obrar con ligereza. Bueno, está la prodigalidad. Es decir, hay varios instrumentos que protegen estas situaciones también vinculadas a la edad adulta. Entonces decimos, no es solo el hombre, no es solo el hombre adulto, sino la mujer y los otros sujetos. También se tenía muy en cuenta en el siglo XIX, en los códigos decimonónicos, la idea de que todas las personas tienen un nivel de educación. Y la realidad actual es que no podemos partir de esa base porque todos somos inexpertos frente a algo. Evoluciona tan rápido la economía y la tecnología que somos muy inexpertos rápidamente frente a cualquier situación. Yo puedo haber estudiado mucho de derecho, pero frente a una computadora inmediatamente me transformo en inexperto en una gran cantidad de situaciones. Entonces, esto que denominamos vulnerabilidad cognoscitiva y técnica es un problema muy práctico. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos relaciones, sobre todo contractuales, que nos hacen vulnerables porque no conocemos. Entonces, no se puede partir de la base de que una persona se tiene que informar y si no se informa pierde sus derechos, como dice hoy el Código Civil, al regular el error. Dice, bueno, si usted no se informó y comete un error, bueno, es su problema. Esta es la idea de alguien que ya tiene que estar educado frente a todos. Nosotros establecemos una cantidad de normas protectorias frente al obrar inexperto, sobre todo en los contratos electrónicos, en la protección del consumidor en cláusulas abusivas. Y también este modelo que se tomaba en los códigos decimonónicos partía de la base de que todas las personas son de clase media alta, es decir, ingresos razonables para desempeñarse en la vida cotidiana, y ese era su modo de relacionarse con el derecho, y esto hoy no pasa. Tenemos aquí vulnerabilidad económica.
Por eso, en este proyecto hay algo que no existe en ningún otro proyecto en el mundo, que es introducir al consumidor en el Código Civil con toda una categoría de derechos importantes. El único ejemplo que hay es el alemán, que es parcial. Pero aquí seríamos muy innovadores porque contemplaríamos este otro sujeto que es tan importante, que está en una ley especial, pero que al incluirlo en el Código Civil va a ser de una gran relevancia, porque entonces tenemos hoy no un modelo único que produce exclusión social, exclusión jurídica. Nosotros hemos dicho muchas veces que estos códigos que parten de la neutralidad respecto del mercado, es decir, códigos que dicen yo parto de este modelo y lo demás no me interesa, son como si fueran hoteles 5 estrellas en los cuales son perfectos, pero es muy costoso entrar. Entonces no permiten el acceso de las personas al derecho. Quedan fuera y entonces hay una cantidad de situaciones que quedan fuera de regulación. Al introducir estos sujetos que son muy nuevos y que están hoy en la sociedad, permitimos un proyecto mucho más adaptado a la realidad. Creo que es importante en este tema decir que no es solo estos sujetos que pertenecen a grupos o clases, sino también en situaciones. Por ejemplo, está regulado el paciente, como el Congreso también ya ha regulado muy bien, y nosotros hemos introducido eso, el sujeto en cuanto es paciente o cuando es consumidor en una situación específica. Es decir, está muy contemplado el problema concreto de cada uno de los ciudadanos, no un modelo abstracto, neutro respecto de lo que sucede en la sociedad o en el resto del mercado. Y en materia de consumidores, nosotros hemos propuesto para regulación una cuestión que es central, que está en la Constitución. Nosotros tenemos que partir de la base que el consumidor está en la Constitución y que tenemos una ley especial. Pero el Código es un intermedio, es como si fuera el articulador entre la Constitución y las leyes especiales, y allí no está el consumidor. Por lo tanto, lo hemos incluido y hemos desarrollado algunos temas importantísimos, como son las prácticas. Fíjense que la Constitución dice que tenemos derecho a un trato digno como consumidores, pero no se sabe muy bien lo que es el trato digno. Entonces nosotros hemos incluido ahí artículos referidos a los tratos, las prácticas, que es algo muy interesante hoy, porque nosotros necesitamos sentirnos bien tratados. Y esto es lo que no sucede en la contratación masiva. El maltrato, las colas, la denegación de información. Hay una cantidad de situaciones en la vida cotidiana que complican mucho lo que hacemos todos los días y que se refieren con estas prácticas, el trato digno a las personas cuando se brindan servicios. Históricamente, en el Código Civil se regulaba un bien respecto de una persona, una concepción patrimonialista, así la llamamos, porque los códigos regulaban siempre la idea del patrimonio, y que era lo que interesaba en el siglo XIX. Pero hoy esto ya no es así, y nosotros no tenemos solo un patrimonio vinculado a un individuo, que puede ser una persona física o jurídica. Esto sigue estando, obviamente, pero también tenemos personas que no tienen un patrimonio de contenido económico, sino que son titulares de bienes que no tienen contenido económico. Por eso, en la parte principal introductoria de este proyecto, se habla de los derechos sobre el cuerpo, que no tienen contenido humano. Entonces, la persona tiene patrimonio de contenido económico y tiene derechos sobre el cuerpo que tienen finalidades científicas, terapéuticas, que están reguladas y remitidas a una ley especial. También tenemos la situación en la cual hay patrimonios que no son de una persona, son de una comunidad, y por eso también se regula la propiedad comunitaria, de la cual va a hablar la doctora Hayton. Es decir,
hemos planteado una situación de regulación de los bienes mucho más amplia que la que existía y mucho más acorde con lo que es la realidad actual. Porque además estos bienes no son solo individuales, también interesan en función de lo colectivo, y hay un capítulo destinado a cómo se articulan los bienes individuales respecto de los colectivos. Y hay bienes que han tenido un trato especial en este proyecto, como la vivienda, de lo cual también van a hablar mis colegas, porque la vivienda como tal no ha sido un bien importante dentro del código, y sí lo es para los argentinos. Entonces tiene que estar incorporado como tal este bien, porque es un tema de la realidad cotidiana, y hoy es un tema en todo el mundo, el problema de la vivienda y su ejecución frente a las deudas, todo este tema que hay que regular y proteger. Y hemos seguido también aquí algunas de las pautas que fijó el Parlamento en distintas épocas.